Hola chicos, Ciencias Naturales 34. Estábamos viendo las funciones de la célula y habíamos visto ya la función de relación y la función de nutrición. Vamos a pasar ahora a una de las más complicadillas, que es las funciones de reproducción. Todo ser vivo tiene que reproducirse. No es eterno, tiene que reproducirse. De unos salen otros y así la naturaleza persiste. Dice, es una característica esencial de todo ser vivo el reproducirse. La reproducción. Es decir, originar otros seres vivos semejantes a él para que así continúe la vida de su especie. La célula, por tanto, es capaz también de autoperpetuarse mediante las funciones relativas a la reproducción. Y así, partiendo de una sola célula, se van a producir dos o más. Se puede decir que todos los orgánulos celulares, todos aquellos componentes de la célula, están implicados en la reproducción. Todos tienen algo que hacer y que ver. Pero principalmente el núcleo. Y en aquellas células que lo tienen, los animales, también si tienen el citocentro o centrosoma, que lo explicamos en los vídeos anteriores. Cuando en el núcleo cada cromosoma se empieza a escindir por separación longitudinal, estoy entrando aquí ya en formas concretas de una de las divisiones, que es la bipartición o excisión. Y yo esta la pretendo dejar para luego, porque es la más complicada y merece una atención especial. Entonces, dentro de las formas de reproducirse, vamos a ver la división directa. División directa es una manera de reproducirse, también llamada amitosis. Amitosis. Mito significa hilo y el a sin. ¿Qué significará una división sin hilo? Pues es que resulta que en las divisiones complicadas va a haber una especie de hilos o microtúbulos que salen de los centrosomas en los animales y en los vegetales de otros órganos rectores, que parece que estructuran. Dice, oye, aquí hay unos hilos que mueven, unos hilos que dirigen. Bueno, pues esta sería una sin hilos, la división directa. Se caracteriza porque tiene lugar de una forma aparentemente, aquí no hay nada fácil, muy sencilla y rápida, sin pasar por las etapas más o menos complicadas de otras formas de división que van a venir aquí. O sea, esa sería la división directa. Consiste sencillamente en un alargamiento, luego aparece por el centro, al mismo tiempo también el núcleo, se va alargando, los orgánulos también, aunque ese también es muy relativo, habrá una partición anterior de los orgánulos fundamentales, aunque estamos hablando quizás de las células más simples, las menos complicadas de la naturaleza, bueno, de la vida. Y estrechamiento, tanto del núcleo como de toda la célula a la vez, hasta separarse en dos mitades. Llega un momento en que hay una estrangulación total, ¡zas!,
y ya está. Y de una célula tenemos dos. Esa sería la división directa o amitosis. Este procedimiento, dice, es el menos corriente entre las células y solo se presenta en algún grupo determinado como en las amebas y paramecios. Dos protozoos. Joder, qué fácil. Se estrechan, plum, se parten. De una ya son dos. ¿Quién es la madre? ¿Quién es la hija? Ninguna. Oiga, según esto, las amebas y los paramecios serían eternos. De hecho, lo son. Nunca mueren. El tipo más normal de división para la mayoría de las células sería la bipartición o escisión. ¿Qué? Estas sí que son con mitos, con hilos. Y se dividen en dos grandes apartados, que sería la mitosis y la meiosis. Pero como son muy trascendentales, las dejamos ahí para verlas a continuación, a ellas por separado. Pasamos a la siguiente, que es la gemación. Gema significa yema. ¿Y por qué se llama gemación? Dice, tiene lugar en las células que para multiplicarse emiten una especie de abultamiento o yemas, que luego se van estrangulando hasta que esta yema se separa y queda convertida en una nueva célula. Lo que apareció con una yema ha llegado a separarse. Esa sería la gemación. Dice que van aumentando de tamaño a partir de la superficie de la célula madre hasta alcanzar el tamaño y desarrollo convenientes, es decir, se van haciendo más grandes, para poder desprenderse de ellas. Gemación, hemos dicho que viene de yema. Y por último, hay otra que es la esporulación. Seguramente te ha recordado la palabra espora. ¿Y qué consiste? Que de una célula no resultan ya dos, por cada división, como en los casos anteriores, sino varias células al mismo tiempo, simultáneamente. Esporulación. Dicha denominación, el nombre, deriva de la palabra espora, nombre que reciben las múltiples células así originadas por este proceso, sobre todo en ciertos vegetales. Dice, en vídeos siguientes, o en capítulos siguientes, también veremos lo de las esporas. Dice, la esporulación consiste en que en el núcleo, en el interior de cada célula, se divide en varias partes, no solo en dos. Es decir, una, otra, en varias partes, en múltiples partes. Hay una multipartición. Y seguidamente de una membrana celular que se va haciendo más consistente y más fuerte, permaneciendo aún dentro del cuerpo celular primitivo hasta que, una vez formadas y maduras las nuevas células, son expulsadas al exterior. Se rompería la membrana de la célula madre, la capsulita, y serían expulsadas al exterior. Este sería el sistema de esporulación. Muy bien. Y ahora vamos a empezar con la mitosis. Palabras mayores. Donde la célula se parte en dos. Y aquí he dejado un poquito de lado el libro, que viene de forma
un poquito precaria y he cogido de internet, como siempre, en concreto, y es justo que se cite, pues de una página llamada Khan Academy. A la que damos las gracias. Y que te sirva también a ti de consulta. Tiene fases del ciclo celular. Dice, ¿alguna vez has visto una oruga convertirse en mariposa? A lo mejor sí. Sí, probablemente estás familiarizado con la idea de un ciclo vital. Ciclo. Redotel. Las mariposas pasan por algunas transiciones de ciclo vital bastante espectaculares. De algo que parece un humilde gusano, se convierten en una gloriosa criatura que flota en la brisa. ¡Oh, qué poético! La mariposa. Otros organismos, desde seres humanos hasta plantas y bacterias, también tenemos un ciclo vital. Una serie de pasos del desarrollo por las que pasa un individuo desde el momento en que nace hasta el momento en que se reproduce. Para ti y para mí, ese momento se llamaba infancia, hasta que fuimos adolescentes y nuestras gónadas sexuales empezaron a funcionar. El ciclo celular puede pensarse como el ciclo vital de una célula, de toda la vida, es decir, en la serie de etapas de crecimiento y desarrollo que experimenta una célula entre su nacimiento, que se formó lógicamente de la división de una célula madre, y su reproducción, es decir, división para hacer dos nuevas células hijas. Fases del ciclo celular. El ciclo celular, supongamos que aquí es el momento de su nacimiento en que se desprendió de su célula madre, pues sigue todo esto. Bueno, vamos a hacerlo así, en sentido del reloj. Desde su nacimiento. Una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer. Claro. Bastante lógico. Segundo, copiar su material genético. Mira qué deberes le han impuesto. Todo lo que tienes de material genético has de copiarlo. Hacer una copia. Copiar todo su material genético. Y por último, pues dividirse en dos. Las células realizan estas tareas en una serie de pasos organizada y predecible, que todo hacen el ciclo celular. Es un ciclo, es una rueda, y no un camino lineal, porque al final de cada ronda, las dos células resultantes pueden iniciar el mismo proceso exacto, cada una por su parte, y empezar otra vez desde el principio. En las células eucariontes, que es una palabra que significa bien, bonita, perfecta, bella, carios significa nuez. ¿Y qué pintan aquí las nueces? Bueno, pues es que esa forma que tienen las células, ovaladas, semiesféricas, esféricas, tirando a esféricas, dio la idea de nuez. Entonces, las células mejores, las células más perfectas, de las células las hay muy simples, muy sencillas, que ya estudiaremos, y otras más complicadas. Estas son las células eucariontes, como son las nuestras, de cuerpos superiores. Pues dice, en las células eucariontes o células con un núcleo, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes. Es decir, en las células eucariontes
Ese ciclo se divide en dos partes importantes. Ciclo celular, nuestra rueda, ciclo celular. Se divide en dos partes. La interfase y la fase mitótica. Fase mitótica. Es decir, que dentro del círculo del ciclo, pues dijéramos, esto es la interfase, y cuando ya la célula ha hecho una serie de transformaciones, queda preparada para iniciar la fase reproductiva, que en este caso va a ser la fase mitótica. Interfase y fase mitótica. Vamos a ver una cosa. Durante la interfase, ¿qué hace la célula? Pues piensa en lo que hace un niño pequeño desde que nace. Pero tratándose de la célula, crece igual que él, copia todo su genoma. Estas son las dos cosas más importantes: crecer y copiar el genoma. Vamos a poner aquí el ADN, el ácido aquel que era donde residía todo el genoma, con esas partes que llamábamos genes. Y durante la fase mitótica, pues tiene que separar las dos copias, separa las copias, las deja bien en carpetas diferentes, ya veremos cómo lo hace, y divide luego su citoplasma, y divide, o divide el citoplasma. Esto de separar las copias se hace preferentemente en el núcleo, y esto se hace en el citoplasma. Interfase. Dentro de la interfase vamos a entrar en el ciclo celular justo cuando se forma, es decir, cuando se empieza, desde el principio, desde que sale desgajada de la madre. Tiene 3 pasos. Fase G1. Esta G viene de gap, que en inglés significa trecho, espacio, separado de otros. Es decir, si tú algo lo separas en cosas porque son aparentemente diferentes, estos serían los gap. Entonces, la interfase, curioso que aquí ya entran terminologías anglófonas. Ya por primera vez vemos una que al buscar en etimología no aparece como procedente del griego o del latín, que era lo normal hasta ahora. Pues dice, durante la fase G1, también llamada fase de primer intervalo, de primer trecho, de primer intervalo, la célula crece físicamente, copia los orgánulos, las mitocondrias, los ribosomas, etc. Copia los orgánulos y hace componentes, sustancias, piezas que necesitará para las etapas posteriores. Como va a necesitar un centrosoma, pues se dedicará a hacer ahí el centrosoma. Esto sería durante el primer intervalo, el G1. Luego está la fase S, fase
S. S viene de síntesis. Sintetizar es hacer un producto a base de productos anteriores. Sintetizar es juntar, unir. Entonces, durante este periodo de la interfase, está la fase síntesis. Dice, ahí sintetiza una copia completa de ADN. Sintetiza, es decir, fabrica, sintetiza una copia completa. Que te falta un folio. Ah, sí, ahora lo acabo. Completa del ADN en la fase S. También duplica una estructura de organización a base de hilitos, de microtúbulos. Esa estructura, que la sintetiza aquí, la hace aquí, es el centrosoma. Recuerda que también se llamaba centriolo, o tenía centriolos. El centrosoma tenía varios centriolos. Los centrosomas, ¿para qué servirán? Pues ayudarán a separar una copia de la otra. ¿Durante qué? Durante la fase mitótica. Y por último, dentro también de la interfase, tenemos el gap sub 2. Durante este segundo intervalo o fase G2, la célula sigue creciendo, no se olvida de crecer, hace más proteínas y orgánulos y comienza a reorganizar, comienza a poner en orden, ordena para la próxima división, ordena todos los orgánulos y los coloca para la posterior división. Y esta fase, lógicamente, se acaba ¿cuándo? Cuando empieza la mitótica. Las fases G1, S y G2 se conocen en conjunto como interfase. El prefijo inter significa entre, lo cual refleja que la interfase ocurre entre una mitótica y la siguiente. Es decir, en el ciclo, si tuviéramos que poner así, en el ciclo pues habría una interfase mitótica, otra interfase mitótica, otra interfase mitótica. Por eso a esta la llama interfase, porque da más importancia a la mitótica. Y ahora ya entraríamos en la fase mitótica. Pero yo creo que merece que centrémonos o nos centremos solamente en la mitótica exclusivamente. O sea que casi mejor que lo hagamos en otro vídeo, que tenga una unidad, al que titularemos lógicamente la mitosis. Hasta luego.